Entre las 8 palabras que mi esposa estuvo compartiendo, la número 7 era Apocalipsis y la número 8, se lo voy a decir en español porque en griego es un poquito difícil pronunciarlo. En griego es neumatí, parece guajiro. Pero esa palabra griega significa estaba en el Espíritu. Estaba en el Espíritu. Amén. Y esa palabra aparece en Apocalipsis, capítulo 1, verso 9 al 10, cuando el apóstol Juan dijo, yo estaba en el Espíritu. Amén. Entonces, en el día del Señor y detrás de mí, oí una gran voz como de trompeta. Esa palabra estaba en el Espíritu, significa literalmente volverse en el Espíritu. O sea, un estado en el cual uno puede ver visiones. Cuando uno está en el Espíritu, se abre la dimensión espiritual. Amén. Para ser ministrado, informado por el mismo Espíritu Santo. Amén. Entonces allí encontramos el secreto de las visiones. Allí encontramos el secreto de la revelación, que es estar en el Espíritu. ¿Cómo nosotros podemos recibir esa percepción? ¿Cómo nosotros podemos ver las visiones? Lo hacemos primeramente, levante su mano derecha, diga conmigo, estando en el Espíritu. Amén. Cuando más estamos y caminamos en el Espíritu, más nuestros ojos espirituales van a ser abiertos. Pero cuando una persona, como dice la Biblia, creo que en Gálatas 5, el verso 17, 18, dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, los dos se oponen para que no hagan lo que ustedes quieran. Pero si nosotros andamos en la carne, no vamos a ver visiones espirituales. Como dijo mi esposa, lo que vamos a ver son sueños sensuales, sueños de la carne. Si queremos tener visiones del Espíritu, debemos andar en el Espíritu Santo. ¿Y cómo andamos en el Espíritu Santo? Siendo llenos del Espíritu, caminando en amor, en gozo, paz, paciencia, bondad, fe, justicia, caminando en santidad. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Lucas 4, verso 1 y verso 2, dice Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Por 40 días era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Nótese que en este pasaje dice que el Espíritu Santo lo llevó al desierto, donde fue tentado por el diablo. Ese hecho nos abre por completo una nueva dimensión. El Espíritu Santo es el que trae esa nueva dimensión espiritual a nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Es el Espíritu de Dios. Ahora nos da un entendimiento aún en cuanto a lo que es intercesión y guerra espiritual. Esto nos lleva a un principio que es sumamente importante para nosotros. Sea que estemos o movamos en una visión visionaria en particular. Siempre debemos enfrentar al diablo en los términos y en las condiciones de Dios. Se lo voy a volver a repetir. Siempre debemos enfrentarnos al diablo en los términos y en las condiciones de Dios, no en los nuestros. O sea, nunca debemos interactuar con el diablo en sus términos o en su terreno. Como siempre, Jesús es nuestro ejemplo. En el desierto estaba lleno del Espíritu Santo y en esa posición fue el Espíritu Santo que lo llevó a enfrentarse al diablo. Él no fue por impulso, él no fue por emoción, no, vamos a hacer guerra espiritual, sino que fue el mismo Espíritu Santo que lo llevó a ese enfrentamiento. Entonces, la única manera en que podamos tener esperanza de enfrentarnos con el diablo y salir victorioso es andar
ser llenos y ser guiados por el Espíritu Santo. Amén. Esto significa que no debemos buscar tener encuentros con el enemigo. Porque si nosotros buscamos a Dios, deseamos vivir como Cristo quiere que vivamos, la misma tiniebla va a tener que venir a nuestro propio terreno. ¿Cuántos dicen amén? Entonces podemos entrar en el combate, en la llenura y en el poder del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo, como dice la Escritura, no es con fuerza ni con ejército, sino con mi Espíritu Santo, dice el Señor. O sea, nosotros no podemos, escuche bien, por emoción, por impulso. Bueno, vamos a ir para allá, para la montaña de Sorte. Vamos a hacer guerra espiritual allá. Si usted se mete ahí, usted lo que puede salir es muerto. O con una enfermedad. Porque usted está haciendo guerra espiritual en los términos del diablo. O sea, el Espíritu Santo no lo guió a ir para allá. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, eso es algo muy delicado. Si usted busca a Dios, el mismo Espíritu Santo te va a guiar aún en la guerra espiritual, en las intercesiones, a través de las visiones del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Cindy Jacob, que es cofundadora, es una profeta de Generales de Intercesión y profeta del Señor, se mueve en el don de discernimiento de espíritu, que es el que capacita para distinguir los espíritus malignos que obstruyen los propósitos de Dios y también para sentir, ver o percibir la presencia celestial del Señor sobre una región. Personalmente lo he visto entrar en el espíritu y ser usada por el Señor en esa maravillosa dimensión. Las fuerzas demoníacas retroceden cuando estas tinieblas temporales son penetradas por la luz de Dios. A través del discernimiento, a través de esa unción, a través de estar en el espíritu, esta profeta hace guerra espiritual y hay liberación sobre personas, liberación de ambiente y aún liberación en diferentes regiones. Pero a través del discernimiento de espíritu, que también es un don de las personas que tienen el ministerio profético en el área de los videntes. Ahora, hay mucho para aprender de estas facetas y estas esferas de unción de revelación. Necesitamos sabiduría, iluminación y conocimiento del Espíritu Santo para juzgar sabiamente la revelación que recibimos. Porque la Escritura dice que debemos probar los espíritus para ver si son de Dios. Cuando la Biblia habla de probar los espíritus, nosotros tenemos que discernir si la manifestación profética, si lo que estamos viendo, si lo que estamos oyendo es de Dios y está conforme a las Escrituras. Porque la Escritura es la palabra profética más segura. Amén. Vamos a hablar un poco del lenguaje de los sueños. El lenguaje de los sueños. Hablando en términos generales, el Espíritu Santo usa 3 maneras de revelación para hablar a nuestras vidas. En términos generales, en cuanto a lo que es visión, es sueño, visiones y trance. Diga conmigo, sueños, visiones y trance. Amén. Entonces, en esto vamos a estar hablando acerca de eso. Los sueños están íntimamente relacionados con las visiones. La mayor diferencia es que los sueños ocurren cuando dormimos, mientras las visiones cuando estamos completamente despiertos. ¿Cuál es la diferencia entre sueños y visiones? Los sueños cuando estamos dormidos y las visiones cuando estamos despiertos y cuando estamos conscientes. Ambas maneras de revelación visual tienen un precedente bíblico, Números 12, verso 6. Números 12, verso 6. Dice, cuando haya entre vosotros profeta, le apareceré en visión, en sueño hablaré con él. O sea, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Pacto, los sueños y las visiones proféticas están vigentes. Levante sus 2 manos, esto es importante, diga conmigo, en el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Pacto, las visiones y los sueños están vigentes. O
sea, alguien que diga, no, que los sueños eran del Antiguo Testamento, que los videntes eran del Antiguo Testamento. No, eso sigue vigente hoy en día. ¿Cuántos dicen amén? Entonces el Señor habló estas palabras en Números 12:6, cuando les dijo que cuando haya profetas entre vosotros le aparecerán visiones y sueños. El Señor le habló estas palabras a María y Aarón cuando ellos estaban un poquito rebeldes contra Moisés. Él prosiguió diciendo que su relación con Moisés era diferente porque le hablaba a su siervo cara a cara, literalmente, boca a boca. Para nuestro propósito, el punto pertinente es que Dios nos habla claramente en sueños y visiones, y que los sueños y las visiones son métodos de Dios para hablar con sus profetas. Y en los sueños y en las visiones Dios les habla tanto en pasado, presente o futuro. Si usted ve las visiones que tuvo el apóstol Juan en Apocalipsis, hay cosas ahí que ya sucedieron. Cuando dice la Escritura que el acusador fue echado fuera, el acusador de nuestros hermanos, y que hemos vencido por la sangre de Cristo, ya eso sucedió. En la cruz, Cristo despojó a los principados y a las potestades, y hemos vencido por la sangre de Cristo. Entonces, siempre un profeta, tanto el que escucha como el que ve, va a ver pasado, presente y futuro. Porque Dios habita en un eterno presente. Mientras que los sueños son una parte específica del ministerio profético, no está totalmente limitado al ministerio de profeta. No solamente el profeta es el que sueña. No solamente el profeta es el que ve o el que escucha. Porque Joel capítulo 2, verso 28, dice, después de estos días, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Levante sus dos manos, diga conmigo, toda la iglesia puede profetizar, toda la iglesia puede tener sueños proféticos y puede tener visiones. ¿Cuántos dicen amén? Claro, los profetas se mueven en un rango superior, porque ya nosotros vimos como en el segundo nivel los diferentes niveles proféticos, que es el espíritu profético, que es el don de profecía y que es el ministerio profético, que es el nivel y el rango más alto. Amén. Vamos a estudiar algunos ejemplos bíblicos de sueños de Dios. Como dice Números 12:6, Dios le habla a sus profetas a través de sueños. Hay muchos casos en la Biblia. Por ejemplo, vamos a leer Génesis 15. Génesis 15, el verso 12 al 17. Génesis 15, verso 12 al 17. Dice, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham. He aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava y será oprimida por 400 años. Mas también a la nación la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Dios le habló a Abraham un sueño respecto a los años de esclavitud que sus descendientes tendrían en Egipto. Así también como le habló de su liberación y le habló de su establecimiento en la tierra prometida. La ocasión de este sueño se enmarca en el pacto entre Dios y Abraham. Aunque mucha gente piensa en Abraham como patriarca, en Génesis 27 también lo describe como un profeta. Génesis 20, el verso 7. Dice, ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta, y orará por ti y vivirás. Si no la devolvieres, sabes que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abraham también era un profeta, por eso Dios le hablaba directamente, Dios le hablaba en sueños y Dios le hablaba también en visiones. Dios también usó los sueños para hablarle a Jacob, nieto de Abraham, que también era patriarca. Salmo 105.
Salmo 105, el verso 15. No toquéis, dijo, a mis ungidos, ni hagáis mal a mis profetas. Amén. En los primeros de esos sueños, Jacob vio una escalera que se extendía hacia el cielo y con ángeles ascendiendo y descendiendo de ella. En el extremo superior estaba el Señor, quien prometió estar con Jacob, prosperarlo y hacer de su descendencia una gran nación y llevarlo a la tierra prometida. Así que Abraham tuvo sueños, Jacob tuvo sueños, y en Génesis 28 nos habla de un término que dice la Escritura que Jacob vio los cielos abiertos. Y cuando los cielos están abiertos, se desata lo profético. Cuando los cielos están abiertos, se desatan las visiones. Cuando los cielos están abiertos, se desata la palabra profética. ¿Cuántos dicen amén? Entonces los cielos proféticos pueden estar sobre nuestras vidas, pueden estar sobre la iglesia y pueden estar sobre las ciudades. Daniel, otro ejemplo de los sueños, es Daniel. Daniel es otro ejemplo del Antiguo Testamento de alguien que recibió sueños del Señor. El 7º capítulo del libro de Daniel nos relata su sueño de grandes y temibles criaturas que representan reinos terrenales y consiguiente la derrota por parte del Hijo del Hombre. Amén. También la posible excepción de Ezequiel. Ningún profeta del Antiguo Testamento fue más visionario que el profeta Daniel. El profeta Daniel no dijo así dice el Señor, pero tuvo demasiadas visiones y tuvo demasiadas revelaciones. Ahora, los profetas no fueron las únicas personas en la Biblia en recibir los sueños del Señor. Las Escrituras registran muchos ejemplos en donde Dios usó sueños para hablar a los paganos. Amén. Gente que no conocía ni temía a Dios. Su propósito siempre fue proteger a su pueblo y traer gloria a su nombre. Como Abimelech, en Génesis 20, verso 3, Dios se le aparece al rey Abimelech y le dijo, no toques a Sara. Porque ya ustedes saben la historia, ¿verdad? Que Abraham era un poco mentiroso y vio que Sara era hermosa. Y cuando llegó con los filisteos, le dijo, le vas a decir que eres hermana mía. Y no es mentira porque somos medios hermanos. Le dijo una mentira, el rey de los filisteos vio que era hermosa, la quiso tomar y antes de tomarla, Dios se le aparece en sueño y le dijo, no la toques porque está casada. Y si la toca vas a morir. Ve donde Abraham para que ores por ti y vivirás. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Abimelech, a pesar de no ser del pueblo de Dios y ser un pagano, Dios habló en sueños con él. Número 2, Labán. El suegro de Jacob lo perseguía cuando éste huyó con sus esposas e hijos y rebaño. Aparentemente Labán tenía intenciones de dañar y aún quizás matar a Jacob. Al igual que con Abimelech, Dios intervino. Génesis 31, 24. Y vino Dios a Labán, arameo, en sueños aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob desmedidamente. No le quiero que le hagas daño a Jacob. Amén. Un soldado madianita, eso está en Jueces 7, verso 13 al 15. Un soldado madianita, Dios tuvo un sueño, vamos a leerlo. Jueces 7, verso 13 al 15. Cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo, he aquí, yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y lo golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo, esto no es otra cosa que la espada de Gedeón, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró y vuelto al campamento de Israel dijo, levantaos porque el Señor ha entregado al campamento en manos de Madián. ¿Quién lo soñó? Un soldado pagano, un soldado del enemigo. Amén.
Entonces, no solamente lo soñó, sino que uno de ahí mismo le dio la interpretación. Entonces Gedeón dijo, esto es una confirmación, Dios nos va a dar la victoria. El copero y el panadero, otro ejemplo, el copero y el panadero del faraón. Ya saben ese sueño. Cuando José estaba en prisión en Egipto, interpretó dos sueños, uno del copero y el otro del panadero del faraón. Ambos sueños tenían que ver con su futuro. Tal como José lo interpretó, 3 días más tarde el copero fue puesto en libertad y el panadero fue colgado. Génesis 40, verso 1 al 23. Dios le dio sueños a 2 egipcios no creyentes y le dio la interpretación a José. ¿A quién Dios le dio el sueño de los 7 años de vacas gordas y 7 años de vaca flaca? Al faraón. Amén. También el sueño de la estatua con la cabeza de oro, la parte de aquí de plata, Dios se lo dio a Nabucodonosor. Amén, que es un buen nombre para un perro. Entonces, podemos ver, y también como dijo mi esposa, a la esposa de Poncio Pilato, no era creyente y Dios le dio un sueño. Aún Dios, a la gente no creyente, le puede hablar un sueño, pero con el propósito de bendecir y de proteger al pueblo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora vamos a hablar del lenguaje simbólico de los sueños. El lenguaje simbólico de los sueños. Número 1, vamos a hablar de las acciones simbólicas. Efesios capítulo 2, verso 4 al 6. Efesios capítulo 2, verso 4 al 6. Pablo dice que Dios nos dio vida juntamente con Cristo y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Aquí hay 2 acciones simbólicas: levantarnos, amén, y sentarnos. Describe lo que Dios ha hecho por nosotros espiritualmente a través de Cristo. Cuando habla de levantarnos, es que Cristo nos resucitó. Él resucitó nuestro espíritu. Estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo nos resucitó y nos hizo sentar juntamente con Él en los lugares celestiales. Entonces, levantar habla de resurrección. Sentarse es una acción simbólica que habla de autoridad. Que Cristo nos resucitó y nos dio autoridad como su iglesia, juntamente con Él. O sea, sentado es autoridad para reinar con Él. Esos fueron un ejemplo de las acciones simbólicas. Y número 2, colores simbólicos. Colores simbólicos. En los sueños proféticos, los colores específicos con frecuencia simbolizan cosas determinadas. Esto es particularmente cierto para todo vidente y luego vamos a ver más adelante la simbología de los colores. Número 3, criaturas simbólicas. 2 ejemplos rápidos. Por ejemplo, Apocalipsis 12, verso 9, dice: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llamaba el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí hay 2 criaturas simbólicas, el dragón y la serpiente. ¿Qué representa el dragón y la serpiente? Al diablo. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, en Apocalipsis 16, vamos a leerlo. Apocalipsis 16. Apocalipsis 16, versos 13 y 14. Dice: y al salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de rana, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Cuál es la criatura simbólica aquí? La rana. ¿Qué representa la rana en ese texto? Para que tampoco la vayan a... Vamos a cazar las ranas porque son espíritus inmundos. No. En ese texto representa espíritus inmundos. Amén. Entonces son criaturas simbólicas.
Cuando la Biblia dice de la bestia, no está hablando de que va a venir Ultraman con los Power Rangers para destruir la bestia, para destruir a Godzilla. No, está hablando en forma simbólica. ¿Cuántos dicen amén? Y número 4, direcciones simbólicas. Direcciones simbólicas. Por ejemplo, ¿qué representa cuando la Biblia habla de arriba? Cuando la Biblia dice en Colosenses, buscar las cosas de arriba, significa hacia Dios, hacia la justicia, hacia la santidad, hacia el reino. Pero cuando en la Biblia o aún en un sueño se habla de abajo, ¿qué está representando? Lo malo, las tinieblas, juicio. Por ejemplo, Lucas 10:15, y tú, Capernaum, que hasta el cielo eres levantada, arriba, hasta el Hades, abajo, serás abatida. Amén. En Génesis 12, verso 10, Génesis 12, verso 10, dice que Abraham descendió a Egipto. Cuando la Biblia habla de descendió, ¿qué se está refiriendo? Que se está alejando de Dios. Se está alejando de la tierra que Dios le estableció o el lugar de su asignación. Amén. Por eso la Escritura dice en Isaías 30 o 31, dice, no desciendas a Egipto por ayuda. Descender habla de alejarse de Dios y empezar a buscar las cosas de las tinieblas. Esas son direcciones simbólicas. Amén. Y número 5. Voy rápido porque me faltan 15 páginas. Nombre simbólico. Una de las características comunes de los nombres una característica común es que los nombres de la Biblia tienen su significado y tienen que ver con el carácter de la persona. Por ejemplo, en primera de Samuel 25, verso 25. Primera de Samuel 25, verso 25 dice, no hagas caso ahora, mi señor, de este hombre perverso, de Nabal, porque conforme a su nombre así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él, mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. ¿Qué significa Nabal? Insensato. Amén. Entonces, los nombres en la Biblia para predicar proféticamente, cada nombre tiene su simbología. ¿Qué significa Moisés? Salvado de las aguas para cumplir un propósito. Amén. Y número 6, número simbólico. Los números tienen un gran significado en la Biblia. Por ejemplo, en el día sexto, Dios hizo al hombre. Quiere decir que el número 6 es número de hombre. El número 7 habla de perfección, habla de completo, habla de lo perfecto de Dios. Porque en el séptimo día Dios descansó porque ya había hecho toda su creación. Así que más adelante, aunque ya nosotros ya hemos repasado todas estas cosas, vamos a hablar un poco del significado de los números. Porque aún en los sueños, dice la Escritura que el copero tuvo un sueño que en 3 días tal. Cuando habla de números en los sueños, habla de tiempo. Amén. 3 días, 3 meses. Cuando el faraón tuvo el sueño de 7 vacas, ¿qué representa el número 7? 7 años. Entonces, cuando en un sueño se habla o hay números, puede hablar de tiempo, sea días, sea meses y sea años, porque Dios, aún en los sueños, es específico. ¿Cuántos dicen amén? Y número 7, objeto simbólico. Objeto simbólico. Mateo 16, 18. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En este versículo Jesús usa la roca como un objeto simbólico. ¿Qué representa la roca? Cristo. Amén. Entonces también en la Biblia hay otros objetos que son usados como objetos simbólicos. Cuando la Biblia dice que Dios es nuestro escudo, que dice que nuestra copa está rebosando. Cuando en Apocalipsis dice te voy a quitar el candelero. O sea, habla de objetos que tienen un significado simbólico. Ahora vamos a estudiar los colores simbólicos.
Esto es importante. En un sueño. Número 1, el ámbar representa la gloria y la presencia de Dios. Levante su mano derecha ya conmigo. El ámbar representa la gloria y la presencia de Dios. Ezequiel 11:4. Dice, de pronto me fijé y vi que del norte venía un viento huracanado y una nube inmensa rodeada de un fuego fulgurante y un gran resplandor. En medio del fuego se veía algo semejante a un metal refulgente. El ámbar no es oro, sino algo de un color tan brillante que se compara con el fuego. Un color muy apropiado para representar la gloria de Dios. El profeta Jim Gold dice, como soy vidente, comenta algo, como soy vidente, cierta vez experimenté la belleza de Dios cuando vi una sustancia ámbar que parecía estar llena de vida. Esa visión interactiva, cuando extendí mi mano hacia ese metal resplandeciente, fui tocado en gran manera por la brillantez presencia del Señor y pude ver cómo la gloria de Dios se puede manifestar. Número 2, el negro. ¿El negro qué representa? El negro representa pecado y hambre. Apocalipsis 6, versos 5 y 6. Apocalipsis 6, versos 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello, oí el tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Aquí habla de un juicio contra la economía, hambre, necesidad. Entonces cuando sueñas con un negro, no, cuando sueñas algo negro, cuando sueñas y se te aparece algo que es negro, hay que estar pendiente. Y número 3, el azul, representa el cielo, representa el Espíritu Santo. Habla a los hijos de Israel, dice Números 15:38. Habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franja en los bordes de sus vestidos y por sus generaciones, y pongan en cada franja los bordes de cordón azul. Azul es con frecuencia interpretado como las promesas de Dios y como la actividad profética del Espíritu Santo. ¿Qué significa el ámbar? El negro, azul o el Espíritu Santo. Y el carmesí o escarlata o el rojo o carmesí escarlata, sangre expiatoria, habla de sacrificio. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Púrpura, mi esposa estaba hablando de ese color. ¿Qué representa? Representa realeza, representa majestad. Cuando a Jesús le pusieron la corona de espinas, ¿cómo lo vistieron? De púrpura, pero lo hicieron de una forma de burla, porque él era el rey de los judíos. Así que el púrpura representa realeza y representa majestad. Y el rojo representa derramamiento de sangre y guerra. El rojo representa derramamiento de sangre y guerra. Apocalipsis 6:4. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar la tierra, la paz, y se matasen los unos a los otros, y se le dio una gran espada. Y número 7, blanco significa pureza, luz y rectitud. Apocalipsis 6:2. Apocalipsis 6:2. Y mire, he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para vencer. ¿Ven? Cuando en Apocalipsis 6:4 habla del caballo bermejo, habla de un caballo rojo. ¿Ok? Y aquí habla de un caballo blanco. El profeta Derek Prince interpretó el caballo blanco como el corcel del Evangelio de la Paz que Jesús monta, el cual sale para conquistar a las naciones. Históricamente, en los tiempos de guerra, el caballo rojo o bermejo
habla de guerra, pero el caballo blanco habla de avivamiento, habla de renovación. ¿Cuánto dicen amén? Y número 8, el verde. Levante su mano, diga conmigo, significa vida, más fuerte, vida, sacerdocio e intercesión. Ahorita estamos en verde nosotros, porque estamos hablando de sacerdocio. Jeremías 17, versos 7 al 8. Bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las corrientes de las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y el año de la sequía no se fatigará ni dejará de dar su fruto. Ahora vamos a hablar de la interpretación y el significado de los números simbólicos. Los números son ampliamente simbólicos en la Biblia, tanto como los sueños proféticos. Amén. Aquí estos números nosotros no los vamos a usar para jugar terminal, sino para ver el significado profético. No la iguana, el 27, no. Ni tiene que buscar al libro de Sancón. Ok. Debemos tener mucho cuidado al interpretar su significado adecuadamente. Aquí hay 6 principios básicos para interpretar los números simbólicos que nos ayudarán a evitar cometer errores e irnos a los extremos. Los números simples del 1 al 13 con frecuencia tienen un significado espiritual. Los números simples del 1 al 13 con frecuencia tienen un significado espiritual. Los múltiples de esos números, duplos o triples, tienen básicamente el mismo significado, pero algo más grande. Por ejemplo, el número 100 tendría el mismo significado del número 10. El número 10, ¿qué significa? Los 10 mandamientos, ley, amén, palabra, posesión. Si es un número 100, es el 10. Amén, es la ley, es la palabra, pero en una amplitud más grande. Amén, esto es muy importante entenderlo, un grado más elevado. Entonces el primer uso de un número en la escritura generalmente transmite un significado espiritual. Los números deben ser interpretados conscientemente a través de la escritura. Dios mismo es consciente y lo que un número significa en Génesis va a significar en Apocalipsis. O sea, Dios no varía su significado. Por ejemplo, en Génesis el 6 es el número donde Dios fue creado. En Apocalipsis habla del 666. ¿Qué dice Apocalipsis? Número de hombre. O sea, el mismo Dios no se contradice aún en el significado de los números proféticos y de los números simbólicos. El significado espiritual no siempre se declara, sino que puede estar velado o oculto y debe ser comparado con otros pasajes y también llevado a la oración. Generalmente hay en los números un aspecto del bien y del mal, la verdad y el engaño, lo divino y lo satánico. Con 6 principios básicos en mente, consideramos el significado de los números simbólicos en números individuales. 1 significa comienzo. Levante su mano y diga conmigo. 1 significa comienzo, significa fuente. Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mateo 6:33, mas buscad primeramente, 1, el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. ¿Qué significa 1? Fuente, y significa también Dios. 2. Número 2 significa testigo y testimonio. Deuteronomio 17:6. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Juan 8:17. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Entonces, número 2 significa testigo y significa testimonio. Y 3 significa deidad y plenitud divina. 3 habla de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Habla de deidad.
Y 4, número 4, habla de tierra, habla de creación, vientos y estaciones. 4 significa tierra, creación, vientos y estaciones. 1 Corintios 15, 39. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne es de las bestias, otra de los peces y otra de las aves. 4 clases de carne que habla de la creación. La carne de los hombres, bestia, peces y aves. Habla de la creación de Dios. 4 clases de carne. 1 Corintios 15, 39. Y Ezequiel 37, 9 me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, ven y sopla de los 4 vientos. Entonces, 4, ¿qué significa? Tierra, creación, vientos y estaciones. ¿Cuántas estaciones hay? 4 estaciones. Entonces, este número puede incluir, por ejemplo, los dones de ministerio, el número 5. 5 habla de los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. 5 también es número de gracia. Amén. Y 6 significa hombre, bestia o Satanás. Hombre, bestia o Satanás. El número de la bestia de Apocalipsis es 666. Y 7 significa perfección y significa completo. Dios completó su obra en el 7º día. En el 6º capítulo de Josué, los israelitas marcharon alrededor de Jericó una vez por día durante 6 días, y al 7º dieron 7 vueltas. Su marcha estaba completada, acabada. Tocaron las trompetas y el muro de Jericó cayó. O sea, una persona, de repente esto parece un poquito como medio fastidioso, pero una persona que quiere predicar o tiene esa unción profética siempre va a estar pendiente de esos detalles. Porque en la Biblia eso aún tiene su significado. Y número 8, yo creo que esto ya usted lo sabe. Número 8, ¿qué es? ¿No sabe? ¿Cuántos se acuerdan de la profecía del 2016? ¿Qué pasó el otro año en el 8 del 2016? ¿Qué celebramos? Wow, ahora que tienen memoria ustedes. 8 significa nuevo comienzo. Dios mío, están raspados, como que tienen hambre. Ya vamos a terminar esto rápido, que tienen hambre. 8 significa nuevos comienzos. El 8/8 de 2016, ¿se acuerdan que celebramos el día de la plenitud de los nuevos comienzos? Amén. Muchas personas coinciden que a partir de 1988 pasó algo en la tierra en cuanto a avivamiento, en cuanto a alabanza, adoración, en cuanto a lo profético, en cuanto a lo apostólico. O sea, el número 8 siempre te va a marcar un nuevo comienzo. Así que el 2018 va a pasar algo a favor de nuestras vidas y a favor de la iglesia. Y el número 9 significa llenura, significa manifestación. Habla de los 9 dones del Espíritu Santo, habla de los 9 frutos del Espíritu. 9 significa cumplimiento, 9 significa alumbramiento, 9 significa dar a luz, y 10 significa ley y significa gobierno, porque hay 10 mandamientos. El número 11 significa desorganización, desorden y anticristo. 11, desorganización, desorden y anticristo. Daniel 7, 24 al 26. Anótenlo. Anoten la cita. 11 significa desorganización, desorden y anticristo. 12 significa gobierno divino, significa lo apostólico y significa plenitud apostólica. Hay 12 tribus. Jesús escogió a 12 apóstoles,
en la Nueva Jerusalén está diseñada por 12 cimientos, por 12 columnas. El número 12 significa plenitud apostólica. Y 13 significa rebelión, recaída y apostasía. Génesis 14:4, 12 años habían servido a Kedorlaomer y en el 13º se rebelaron. 13, ¿qué significa? Rebelión, recaída y apostasía. Amén. Ok, ya para terminar, vamos a hablar de los niveles de visiones sobrenaturales. Número 1, percepción espiritual. Juan 8:38. Número 1, percepción espiritual. Juan 8:38. Yo hablo lo que he visto hacer al Padre. Eso lo habló Jesús. Él veía lo que el Padre hacía. Como es el nivel más bajo de visión sobrenatural, la percepción espiritual puede o no incluir ver espiritualmente. La percepción no se limita a lo visual. La percepción espiritual está en el ámbito del saber, una impresión. Este tipo de visión, una persona puede ver algo en su espíritu, pero en su mente no ve ninguna imagen. El espíritu a menudo nos revela cosas por unción. Hasta podemos ser incapaces de describir las cosas gráficamente. Con frecuencia es una corazonada, un impulso, algo que sentimos. Se debe una percepción en nuestro interior que se recibe por el toque del Espíritu Santo. Jesús anduvo en fe y siempre complació a su Padre. Juan 8:29. Vamos a leerlo. Juan 8:29. Juan 8:29 dice, porque Él me envió, conmigo está, no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que Él le agrada. Él discernió, vio las obras de su Padre y actuó en consecuentemente a esas obras. Yo hablo lo que he visto hacer del Padre. Juan 8:38. También Él conoció, Él percibió lo profundo del corazón de todas las personas. Amén. Juan 2:24, Juan capítulo 2, 24 al 25. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Imagínense ese discernimiento. Tanto así que dice la Escritura que cuando Jesús sanó a un ciego, él pudo ver lo que esa persona pensaba en su corazón. Tenía ese discernimiento. Ese es el nivel de la percepción. Parece que en la vida de Jesús sus ojos espirituales percibían cosas que su mente no siempre visualizaba. Estas percepciones espirituales pueden ser la operación de los dones de la palabra de ciencia, de sabiduría y de discernimiento de espíritu. Generalmente, cuanto más alto es el nivel de visión espiritual, mayor es la dimensión de la vista espiritual. Al igual que usted, quiero seguir el ejemplo de Jesús. ¿Cuántos quieren seguir el ejemplo de Jesús? De tener esa percepción espiritual. Y número 2, niveles de visiones sobrenaturales. La número 2 es la visión gráfica. Visión gráfica. Este material está muy bueno. Números 12:6, cuando haya entre vosotros profetas de Jehová, le apareceré en visión, en sueño, hablaré con él. En una visión gráfica o ilustrada, una imagen es revelada y puede ser identificada y descrita en términos de dibujos. Son las ayudas visuales del Espíritu Santo. Puede haber o no símbolos. Con frecuencia los dones de revelación vienen a nosotros en forma de visión gráfica, que vemos con una vista interna. Sin embargo, también puede venir con una imagen sobre un fondo. En otras palabras, podemos ver dos cosas a la vez. La escena principal en lo natural, con el objeto de la visión colocada sobre alrededor de ella. El profeta Jim Gold cuenta, muchas veces veo pasajes bíblicos escritos en la frente de las personas. Esto es una herramienta muy útil porque describe algo que ellos están meditando profundamente o sirve como la medicina del Señor para ayudarlo en su situación presente. A veces tengo que buscar el versículo y leerlo
este nivel de visión se produce tanto en lo interno como en lo externo. Para dar otro ejemplo, cuando oro por los enfermos, el mismo profeta Jim Gold, puedo ver una imagen de un órgano físico, un hueso o parte de un cuerpo que titila en mi mente. Esto me indica por qué orar o me lleva al diálogo con la persona para ser ministrada. Una visión gráfica con frecuencia aparece cuando un cristiano ora por otro. El Espíritu Santo comienza a mostrar estas visiones instantáneas. La persona puede decir: el Señor me muestra o veo esto. Esta imagen te dice algo, porque las visiones gráficas nos presenta distintas imágenes en la mente y no solo en el espíritu, como el caso de la percepción espiritual. ¿A cuánto a usted le ha pasado eso? Que usted va a orar por algo y le viene una imagen. Amén. Entonces eso es una manifestación de lo profético en la parte de las visiones. Y número 3, visión panorámica. Visión panorámica. Oseas 12:10. Y ha hablado a profeta y aumenté la profecía por medio de los profetas. Usé parábolas. Oseas 12:10. Una visión panorámica es una imagen mental en la cual una persona tiene una visión gráfica, no en forma fotográfica, sino en movimiento. Esta persona no tiene una visión gráfica ni fotográfica, sino como un video. Esta imagen en movimiento puede durar varios segundos e incluir palabras oídas en el espíritu. Una panorámica es una imagen que se despliega ante el espectador en forma determinada, como para dar la impresión de una vista continua. Hechos capítulo 9, verso 10 al 16, registra 2 visiones panorámicas. Primero, Ananías recibe una visión de que tiene que ir e imponer las manos sobre Saúl. Más tarde, Pablo, para recobrar la vista. La segunda visión es la de Pablo mismo, quien a pesar de estar ciego había visto una visión a un hombre llamado Ananías que entraba, le ponía las manos para recobrar la vista. O sea, él vio el movimiento, vio a la persona, o sea, no vio la imagen, sino que vio a una persona que lo tocaba, oraba y recibía la vista. O sea que también hay videos del Espíritu. En ambos casos, la palabra visión, como lo estaba enseñando mi esposa, es orama, una de las raíces de la palabra panorámica. Es interesante que este término también es usado en el lenguaje de cine, es panorámico. Tanto Ananías como Pablo vieron una imagen en movimiento de lo que iba a suceder. Así que yo declaro en el nombre de Jesús que se activa la percepción espiritual en la iglesia, se activa la visión gráfica y también en el nombre de Jesús se activa esa visión panorámica. Y número 4, voy bien, ¿no? Sueño. Daniel 7:1, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. O sea que las visiones no solamente es estar despierto, sino se puede ver visiones, algunas visiones, cuando se está dormido. Ya vimos los sueños y su lenguaje, pero repasemos brevemente para su comparación. Un sueño es una revelación visionaria del Espíritu Santo que uno recibe cuando está dormido. Los sueños sobrenaturales pueden suceder en cada nivel de sueño. Saben que hay niveles de sueño: descanso, liviano, intermedio y profundo. Profundo es que cuando nadie te despierta. O aún estando en estado de trance. Cuando uno de los dones de revelación se manifiesta o se combina entre ellos para manifestar un sueño. Los símbolos pueden estar presentes en ese sueño o no. En cualquier situación, el guión entero puede ser revelado a través de un sueño. Quiere decir que allá en el cielo hay una producción de cine que nos manda los videos, los sueños. Dice el autor del libro de Job, en Job capítulo 33, verso 14 al 16, sin embargo, en una o dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormece sobre el lecho, entonces se revela al oído de los hombres y les señala el consejo. Levante sus dos manos, diga conmigo: Dios, háblame en sueño.
Levante sus dos manos bien altas y diga conmigo: Señor, háblame en sueño, revélame, abre mi oído espiritual, abre mis ojos espirituales y dame consejo, dame palabra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y mensajes audibles. Aquí Dios, cuando estaba estudiando esto, me ministró mucho. Mateo 3:17 dice: y hubo una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en que tengo complacencia. Hace tiempo escuché a un maestro decir: no, Dios no, si Dios te habla audiblemente, es porque, incluso yo le había enseñado y le enseñaba, pero cuando yo empecé a estudiar esto, Dios me dijo: no lo enseñes más. Porque a veces nosotros decimos que si Dios nos habla audiblemente es porque estamos en la carne. Y no es así, porque Jesús, que es el Hijo de Dios, Dios le habló audiblemente. Y él escuchó la voz del cielo que dice: este es mi Hijo amado. Quiere decir que Dios nos puede hablar audiblemente. Levante sus dos manos. Y yo declaro que eso se desata sobre la iglesia en el nombre de Jesús. Así como Ananías, así como los apóstoles, Dios nos habla al Espíritu, pero Dios nos habla también audiblemente. Amén. Dios es bueno. A veces las revelaciones incluyen una voz que da un mensaje junto a una visión, una imagen visual. Otras veces el mensaje es declarado en forma separada de la visión gráfica. Los mensajes audibles en la esfera celestial pueden contener palabras habladas u objetos que emiten sonido. Podemos percibir estos mensajes dentro de nosotros con nuestros oídos espirituales o fuera de nosotros con nuestros oídos físicos. Las voces o sonidos que oímos internamente pueden ser ciertamente mensajes del Señor. Aquel que oímos desde afuera, un mensaje de lo alto y más allá de los oídos, en la mente natural, es llamado mensaje audible sobrenatural, y es lo que vamos a empezar a vivir en el nombre de Jesús. Los mensajes audibles pueden venir de maneras distintas, pueden venir del Espíritu Santo, pueden venir de Jesús, pueden venir del Padre. Amén. Los apóstoles escuchaban que los ángeles le hablaban, y yo declaro en el nombre de Jesús que los ángeles nos van a hablar, el Espíritu Santo nos va a hablar, Jesús nos va a hablar y el Padre Celestial también nos va a hablar. Se va a manifestar esa unción profética, se desata esa unción profética en este lugar en el nombre de Jesús. Se desata esa unción profética sobre tu vida. Las voces audibles que no son familiares pueden traer duda y confusión o hasta temor. Los que se comportan, esas voces que se comportan misteriosamente, como si tuvieran algo que ocultar, son generalmente espíritus engañadores. La palabra oculto significa escondido. El enemigo trata de esconder, pero podemos discernir eso. ¿Cuántos dicen amén? Escuche bien, el Señor no esconde nada, el Señor manifiesta todo. Cuando una persona siempre tiene cosas escondidas, está operando un espíritu satánico. Por eso Dios es transparente, Dios siempre revela su palabra. Y número 5, aparición. No se preocupe que no es la sayona. Lucas 1:11 dice: se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Levante su mano derecha y diga conmigo: yo también voy a experimentar eso. Levante sus dos manos y diga conmigo: a partir de este tiempo se nos van a aparecer ángeles del Señor. Yo no sé si hay alguien que lo está creyendo. En este nivel de visión sobrenatural, una persona puede ver un ser que literalmente se le aparece de la nada. Esta aparición puede ser observada con los ojos naturales, sea que estén los ojos abiertos o cerrados, y hasta puede convertirse en una experiencia tangible. En algunos casos aún puede percibirse físicamente sin ser obviamente visto. Es una aparición, una visita, pero no necesariamente una vista de algo. O sea, no es una visión, sino que es algo real. Una aparición se diferencia de una visión gráfica en que es una visitación. La aparición es una visitación real. La visión gráfica es una visión. ¿Cuántos van a tener esas visitaciones reales de Dios? Parece que no lo están creyendo. ¿Cuántos quieren esas visitaciones reales de Dios? Reales de los ángeles, de la gloria de Dios tangible. Eso se va a manifestar en el nombre de Jesús. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Y vemos varios ejemplos.
Cuando Jacob luchó con el ángel, no fue una visión. No fue que estaba así, estaba. No. Era algo físico. Era un ángel que se materializó. Josué vio, dice, al capitán del ejército del Señor, que era Jesús en forma preencarnada. Zacarías vio al arcángel Gabriel, Lucas 1:11. María vio también al arcángel Gabriel, Lucas 1:26 al 38. Cristo resucitado se le apareció a sus seguidores. No fue una visión, fue real. Amén, porque Cristo está vivo, real, en carne y hueso como nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Un ángel se le apareció a Cornelio en forma real. Entonces yo quiero romper esa fortaleza en el nombre de Jesús. No es, ay, que lo veo en la mente. No, nos va a aparecer en forma real. Lo vamos a ver en HD, en 4K. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver el poder sobrenatural de Dios, el poder profético de Dios manifestado en los próximos días. No solamente en las naciones, sino en las naciones de la tierra. Los cielos se abren a partir de este tiempo. Yo declaro en el nombre de Jesús que hay una activación profética en el nombre de Jesús. Que hay fortalezas de incredulidad que se rompen en el nombre de Jesús. Te activas en la fe y a partir del día de hoy los sentidos proféticos se te abren. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Aplaude fuerte al Rey. Visión divina. Éxodo 3:3. Entonces Moisés dijo: iré yo y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Entonces esto, si usted lo ve en la Biblia, esto es algo normal. Ahora, dile a la persona que tiene a tu lado: si esto es algo normal y sobrenatural y está de tapa a tapa en la Biblia, dile a la persona que tiene a tu lado: ¿por qué no ha visto ni siquiera un angelcito ahí pequeño? Porque a veces vivimos un evangelio muy natural, pero tenemos que empezar a experimentar, y yo lo creo que a partir de este tipo lo vamos a experimentar, un evangelio sobrenatural. Amén. Visión divina, más que una simple visión espiritual, la visión divina es correr el velo para una revelación sobrenatural. Se lo vuelvo a repetir. La visión divina es correr el velo para una revelación sobrenatural. Es similar a una aparición. La visión divina es un suceso real que ocurre fuera de la persona que la experimenta. Sin embargo, la visión no es de un ser, sino de un objeto o actividad en el plano espiritual, que es revelado, descubierto en el plano natural. Ejemplo: cuando Moisés estaba cerca del monte de Sinaí, vio una zarza, vio un objeto, una zarza de verdad. No fue una visión, no fue, ay, se desapareció la zarza. Fue una zarza de verdad que no se consumía a pesar de estar ardiendo. El gran espectáculo que veía Moisés, amén, después escuchó la voz de Dios desde la zarza. Y entonces Dios le empezó a hablar que iba a liberar el pueblo de Israel. Pero fue algo real. Levante sus dos manos. Diga conmigo: nosotros vamos a ver lo real de Dios de una manera sobrenatural. Levante su mano. Siento la presencia de Dios en este lugar. Levante sus dos manos. Yo declaro en el nombre de Jesús que vamos a tener experiencias sobrenaturales. ¿Saben algo? Esta visión en cuanto a lo sobrenatural apenas está comenzando. Yo declaro en el nombre de Jesús, después de esta graduación de escuela de profeta, que si vamos a cerrar el ciclo, si nos vamos a graduar, Dios va a soltar sus dones, Dios va a soltar su poder sobrenatural. Vamos a tener estas experiencias en el nombre de Jesús. Vamos a aplaudir fuerte al Rey. Dios es bueno. Yo no sueño mucho. Mi esposa es la que sueña, pero en estos días yo tuve un sueño. Yo pienso que Dios me lo habló a mí y Dios se lo habla a la iglesia. Dios me daba unos anteojos de oro. No sé si era porque me iba a cambiar la forma, iba a comprar unos lentes. Pero Dios, lo vi claro. Yo creo que Dios nos está dando una visión de oro. Yo pienso que Dios me habló proféticamente de lo que va a suceder, de lo que sucedió
con la impartición de mi esposa como vidente y como profeta, y lo que va a suceder a partir de este tiempo en el nombre de Jesús. Levante sus dos manos. Va a haber una activación de sueños proféticos, de visiones proféticas, de una manera sobrenatural en medio de la iglesia. Amén. ¿Cuántos pueden aplaudir fuerte al Señor? Bendito sea el Señor. Mientras Saulo iba de camino a Damasco, vio una luz del cielo, lo cual sobrepasaba el resplandor del primer cielo, brilló a su alrededor y pudo ver a Jesús, literalmente. Otro término, cielos abiertos. Ezequiel 1:1 dice: aconteció que en el año 30 del mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos, junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. El cielo abierto es una visión en el cual el reino celestial es revelado y las visiones de Dios se vuelven visibles. Se lo vuelvo a repetir. El cielo abierto es una visión en el cual el reino celestial es revelado y las visiones de Dios se vuelven visibles. Es como si se hiciera un agujero en medio del cielo. El término cielos abiertos se originó en las épocas históricas de avivamiento, para describir aquellas ocasiones que la presencia de Dios se manifestaba de una manera tangible, donde había convicción de pecados, conversiones, sanidades y donde había una renovación profética. Entonces estamos cruzando el umbral hacia un periodo de cielos abiertos, en ciudades, en regiones que va a haber una manifestación poderosa del Señor, una manifestación de los dones, una manifestación de lo apostólico y de lo profético, porque en medio de los tiempos difíciles Dios va a avivar su obra en las naciones de la tierra. Amén. Vamos a aplaudir fuerte al Señor. Ezequiel vio los cielos abiertos. En el bautismo de Jesús dice que los cielos fueron abiertos. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, dijo que vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. El apóstol Juan era casi de 80 años. Estaba exiliado en la isla de Pasmo. Mientras se hallaba meditando en el día del Señor, vio una puerta abierta en los cielos. Y yo declaro en el nombre de Jesús que vamos a vivir bajo cielos abiertos. Amén. No solamente para ver, siempre hemos hablado de cielos abiertos para una bendición económica, pero yo declaro que vamos a ver los cielos abiertos para lo profético. Amén. Yo lo declaro en el nombre de Jesús, para entender lo apostólico, para entender lo profético. Yo declaro en el nombre de Jesucristo que se quitan los velos, que toda ceguera espiritual se va de nuestras vidas, que empezamos a orar viendo las cosas que el Señor va a hacer. Vamos a aplaudir fuerte al Rey. Aplaude fuerte al Señor. Dios es bueno. Experiencia fuera del cuerpo. Experiencia fuera del cuerpo. Ezequiel 8:3. Y aquella figura extendió la mano y me tomó por la guendeja de mi cabeza. No sé qué es eso. Y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra. El Espíritu lo alzó y me llevó en visiones de Dios a Jerusalén. Lo sacó del cuerpo. Esta experiencia no es para los brujos, sino para los hijos de Dios. Una experiencia fuera del cuerpo es una proyección real del espíritu de la persona que sale de su cuerpo. Cuando Dios inspira una experiencia tal, Él pone una fe, una unción y una protección especial alrededor del espíritu de la persona, para que ésta pueda desenvolverse en ese terreno donde el Señor lo lleva. La diferencia entre la proyección astral de los brujos y la experiencia fuera del cuerpo es que la proyección astral, las personas buscan esa experiencia. En la experiencia con el Señor, fuera del cuerpo, nosotros no buscamos esa experiencia. Dios la origina. Dios la manifiesta. El origen es Dios. La diferencia entre los brujos es que en el origen en el hombre, la experiencia en la palabra, es que Dios la origina. Así que no se ponga, voy a salir del cuerpo. No se ponga a hacer eso. Amén. Entonces, en una experiencia fuera del cuerpo, el espíritu humano literalmente abandona el cuerpo físico y comienza a viajar en la dimensión espiritual
por el Espíritu del Señor. Levante su mano y diga conmigo, por el Espíritu del Señor. Una vez el entorno se ve diferente de lo que se veía naturalmente, pues ahora son los ojos espirituales y no son los ojos físicos que miran. El Señor dirige los ojos para ver lo que Él quiere que vea, en la manera exacta que Él quiere que vea. Ezequiel es el principal ejemplo de una persona que tuvo esa experiencia fuera del cuerpo. Ezequiel 3, versos 12 y 14. Y me levantó el Espíritu. Ezequiel 8, verso 1 al 3. Me tomó por las guendejas de mi cabeza y el Espíritu me alzó entre el cielo y la tierra. Ezequiel 11, verso 1 y 2. El Espíritu me elevó y me llevó. Ezequiel 37, verso 1 al 4. La mano de Jehová vino sobre mí, me llevó en el Espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle de huesos secos. Ezequiel 43, versos 5 y 6. Y me alzó el Espíritu y me llevó al antro interior. Aparentemente también Pablo tuvo una experiencia fuera del cuerpo. Muchos eruditos creen que Pablo se refería a él mismo y es así. Conozco un hombre que hace 14 años, si él en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado. Entonces, si Ezequiel tuvo esa experiencia, Pablo tuvo esa experiencia, ¿por qué nosotros no podemos tener esa experiencia? O sea, si se te activa la fe, Dios mismo puede originar. Porque imagínese, si usted no cree eso y Dios lo lleva, ay Dios mío, me morí. Y ves el cuerpo, ay Dios, yo que quería vivir más. Hasta te puede dar un infarto ahí mismo. Pero con este entrenamiento, ya usted sabe, si pasa, yo solamente tuve una vez la experiencia de salir del cuerpo, una sola vez, cuando era nuevo creyente. Iba saliendo del cuerpo, pero vi en el espíritu, no se lo puedo describir, vi en el espíritu a dos fuerzas de las tinieblas que me atraparon, o sea, trataron de atacarme y me metieron dentro del cuerpo. Como que no querían que tuviera esa experiencia. Cuando era nuevo creyente. Amén. Así que sí podemos tener, dile a la persona que tiene a tu lado, no te asustes, sí puedes tener esa experiencia.